Saludarles a todos nuestros hermanos que se encuentran conectados por la página de Facebook y también a nuestros hermanos y personas, todos los amigos y todas las personas que estarán escuchando este mensaje, la palabra de Dios, que hoy el Señor me da el privilegio, gracias pastora, de compartirlo. Y voy a hablar acerca de cómo usar nuestra autoridad. Amén. Este mensaje lo había puesto el Señor hace rato en mi corazón y creo que hoy es el día para compartirlo. Cómo usar nuestra autoridad. Vamos a hablar y conocer un poco acerca de qué dice el Señor acerca de la autoridad y cómo Él la delega sobre nosotros, sus hijos. Y vemos que hay dos tipos de autoridad. En la palabra de Dios encontramos que hay la autoridad natural y la autoridad espiritual, ¿cierto? Sabemos de esto. Hay autoridad espiritual y autoridad natural. Y hay que encontrar que en la Biblia claramente el Señor dice que debemos respetar estas autoridades que han sido delegadas por Él. Quiero que leamos en Romanos capítulo 13, versículos 1 al 4, dice la palabra del Señor. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Por quién fueron establecidas estas autoridades? Por Dios. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces vemos que Dios establece las autoridades terrenales. Vemos que hay una delegación de parte de Dios, aunque sea para ejercer una autoridad natural y espiritual. Todo viene de parte de Dios. No la delega el hombre como tal, sino Dios a través del hombre establece estas autoridades. Vemos que hay un respaldo del Señor sobre ellas, y cuando nosotros las respetamos, nos sujetamos y caminamos en el orden divino, pues no habrá por qué temer, porque esa autoridad no será usada para reprender o para hacerme, ¿cierto? De pronto, como usar la autoridad de un policía. Si usted no infringe la ley, pues él no tiene por qué venir a reprenderle, a decirle está pasando esto, está pasando y por esto le pongo un comparendo. Si está funcionando todo perfectamente, pues usted, ¿qué va a suceder? No tendrá que experimentar cosas como esas. Sencillamente va a estar siempre el respaldo de Dios allí. Aunque muchos de nosotros hemos fallado, aunque muchas veces no nos hemos sujetado a las autoridades, aunque muchas veces no las respetamos, no las honramos, no hacemos uso de nuestra autoridad porque no sabemos someternos a la autoridad. Y pues Dios la estableció, y Dios mismo nos muestra que Él es la autoridad suprema en todas las áreas. Él es Dios y Él es la autoridad suprema sobre todas las cosas y sobre nosotros, sus hijos. Vemos también que es importante aprender a estar bajo autoridad. En Lucas 7 vemos, Lucas capítulo 7, el Señor nos da un ejemplo acá, en el verso 1 al 10. Dice: Jesús sana al siervo de un centurión,
Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Vemos aquí un ejemplo de autoridad. Jesús usando su autoridad, pero también vemos al hombre, al centurión romano, que reconoció la autoridad espiritual que había en Jesús, y él se somete a esa autoridad y le dice: solo di la palabra, porque cuando tú des la palabra, esa palabra tendrá poder, esa palabra será manifestada sobre mi siervo y mi siervo sanará. Pero también estamos viendo acá que el siervo entendía acerca de autoridad, pues él también tenía hombres bajo su autoridad. No sé si me estoy haciendo comprender. Y como tenía y ejercía autoridad sobre otros, él les decía: ven, y él iba. Había una obediencia. ¿Qué nos está hablando aquí el Señor? O sea que la autoridad, ejercer autoridad, tiene que ver también con sujeción y tiene que ver con obediencia. Sí. Es importante que nosotros los creyentes aprendamos a hacer uso de la autoridad de Dios, pero también de entender que cuando nos tenemos que someter, lo debemos hacer, pero también cuando el Señor nos dice algo, nosotros obedecemos, pero también cuando Él nos delega a nosotros dar órdenes sobre otros, esas personas también van a aprender a respetarnos, a honrarnos y a sujetarse por cuanto nosotros nos sometemos también. Nosotros los creyentes a veces tenemos una gran dificultad de honrar y respetar las autoridades. ¿Será que me equivoco? Bueno, hubo mucho silencio en la sala. Yo creo que a veces fallamos en esto. Y una de las cosas que estábamos acostumbrados a hacer era el irrespeto. Aunque en la casa nos hayan inculcado mucho nuestros padres en los tiempos de antes, yo me acuerdo, con una sola palabra o una sola mirada uno ya quedaba mudo, quieto y juiciosito. Pero otras veces, y en este tiempo, se ha perdido mucho el respeto a la autoridad, a los padres, porque ellos son autoridad en la casa. Se ha perdido autoridad de la esposa hacia el esposo, el respeto, del esposo hacia la esposa, porque dice que nos sometamos los unos a los otros en amor. Y debemos respetar, no hablar mal de ellas, no usar las redes sociales para hablar mal, para criticar, para menospreciar, para denigrar las personas. Si hacen mal uso de la autoridad o no, nosotros tenemos que orar por ellas, pues esta es la responsabilidad que el Señor nos delega. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 12. Primera carta de Pedro, capítulo 2, el versículo 12. Dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores,
Glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. El verso 13, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Verso 18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Bueno, y ahí sigue, pero mire lo que nos está diciendo el Señor. Yo creo que es claro lo que Él nos habla, ¿cierto? No hay que como echarle tanta cabeza al asunto. Sencillamente es dejar que el Espíritu Santo nos ministre la palabra y nos enseñe, porque nosotros los creyentes no podemos continuar con comportamientos y conductas como los mundanos, que no tienen temor de Dios y son irreverentes hacia las autoridades. Vemos cómo se levantan contra los gobernantes, y sí, hay corrupción, sí, se mueven muchas cosas incorrectas, se hace mucha maldad, pero Dios no nos manda para que nos sentemos a señalar, ni a criticar, ni a murmurar, ni a vituperarlos. Dios nos manda que oremos por las autoridades, por los que están en eminencia, y no solamente las autoridades gubernamentales, sino también la autoridad que está en su casa, la autoridad que está en su trabajo, porque cada uno, donde quiera que vamos, siempre vamos a tener a alguien que está por encima de nosotros. ¿Sabe que Dios siempre está viendo la conducta de cada uno de nosotros? El Señor conoce las actitudes de nuestro corazón. Él sabe qué tan reverentes y qué tan temerosos de Dios somos. Y cuando hay temor de Dios, nosotros aprendemos a sujetarnos y a someternos y a respetar la autoridad que Dios ha puesto. Hablamos de autoridades de la parte externa, pero también hay una autoridad interna en la iglesia. ¿Quién establece esas autoridades? Dios. ¿A quién ha puesto el Señor para guiar al pueblo? Ha puesto pastores, ha puesto hombres y mujeres de Dios para guiar el redil. Y nosotros también como iglesia, como ovejas, también somos llamados a someternos y a respetar nuestra autoridad espiritual. El que dice que se somete a Dios, pero no se somete a su autoridad terrenal, que es una representación o una delegación que Dios plantó, está mintiendo. Amén. Entonces, no podemos caminar en una autoridad diciendo que estoy en autoridad cuando yo no soy practicante de ella, cuando yo no me sujeto, cuando yo no tengo un corazón dócil para hacer la voluntad de Dios a través de mis pastores, a través de mis líderes o a través de personas que Dios puso. Aún dice, aún de aquellos que se comportan mal con nosotros. ¿En algún momento usted ha tenido autoridades de ese tipo? Inconversos y a veces cristianos, que tienen un carácter fuerte y difícil, un temperamento fuerte, difícil, donde Dios empieza a trabajar cosas en ellos, pero también en nosotros. Yo pasé por varios lugares donde Dios permitió autoridades, no eran cristianas, no eran de la iglesia, por lo tanto yo tenía que ser testimonio y ejemplo para ellos. ¿Sabe a quién le corresponde ser testimonio? A usted y a mí, a todo el que es creyente, no al que no lo es, porque nosotros damos testimonio para el que no lo es, pueda creer y pueda ver que Dios es un Dios de autoridad y que Dios se manifiesta a través de su iglesia en amor y en autoridad. ¿Sabe que es importante el respeto y la sujeción?
el respeto a las autoridades espirituales. Mire, hay muchos que dicen, yo me someto a Dios, pero no a los hombres. ¿Usted ha escuchado alguna vez esa expresión? Yo la he escuchado muchas veces. Y aún siendo pastor, uno escucha mucho esto de personas que ya no quieren someterse a nadie, andan de lugar en lugar y no tienen orden en sus vidas. ¿Sabe? Es tiempo de hacer un alto en el camino. Si se someten a Dios, deberían someterse a su palabra, y Él nos pide someternos a las autoridades naturales también, pero también a las espirituales. Si no entendemos la autoridad natural, ¿cómo nos someteremos a la autoridad espiritual? ¿Será entonces posible que lo hagamos? ¿Será que realmente Él nos da esta capacidad? Dios sí nos enseña, porque el mismo Señor Jesucristo es nuestro ejemplo, pues fue enviado por el Padre aquí a la tierra, y Él se sometió y se somete al Padre bajo la autoridad del Padre, cumplió todo el propósito, llevó a cabo todo lo que el Padre tenía planeado hacer. El Hijo cumplió, el Hijo obedeció hasta lo sumo, hasta entregar su propia vida por la humanidad. Hay un gran ejemplo allí de humildad, de mansedumbre. Vemos el carácter de Cristo cumpliéndose, desarrollado y manifestado totalmente en plenitud, en obediencia al Padre. Nuestro carácter ya no es el natural carnal sin Dios. Tenemos ahora el carácter de Cristo, que está siendo cada día formado, y en ese carácter es donde usted y yo aprendemos a sujetarnos, a someternos y a respetar las autoridades que Dios estableció. En el carácter de Cristo podemos, porque antes no podíamos, pues en las obras de la carne, una de las cosas que se movía dentro de nosotros era la rebelión. ¿A quién me voy a someter? A mí no me manda nadie, yo hago lo que a mí se me dé la quiera. ¿Quién me viene a mí a decir lo que tengo que hacer? Mire, todas esas cosas son expresiones de una actitud rebelde. Pero Dios nos enseña la humildad, la obediencia, el temor verdadero a Dios. Y en ese temor verdadero usted aprende a someterse a la autoridad extrema y sobrenatural y suprema que es Dios. Y entonces usted aprende a respetar a las demás autoridades. Donde quiera que vaya, usted sabe cómo se dirige hacia ellas. Y cuando usted aprende esto, después vendrán personas que estarán bajo su autoridad. Si en algún momento hubo personas bajo su autoridad, pero usted las maltrató, usted no supo tratarlas bien, usted hizo cosas injustas, pues por eso también muchas cosas venían sobre nosotros. Pero asimismo, en la misericordia de Dios, ahora que lo conocemos a Él, no podemos continuar tratando a las personas de la misma manera. Amén. Satanás es modelo de irrespeto a la autoridad. Nosotros no imitamos al diablo, nosotros imitamos a Cristo. Y Cristo es nuestro ejemplo. Por eso no podemos continuar en una imagen que no compete con la imagen de Cristo. Pues la naturaleza que Dios nos dio no es rebelde, no es irreverente, no es una naturaleza contaminada, es incorruptible. Y en esa naturaleza usted y yo caminamos entonces bajo autoridad y aprendemos a someternos a nuestras autoridades. Isaías 14, 13 al 14. Isaías 14, vamos a ver allí 13 al 14. Dice, esto es lo que habla la palabra acerca de Babilonia y acerca
de Satanás. Mire lo que está diciendo. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante ¿a quién? Mire lo que Satanás estaba haciendo. Mire el pensamiento del diablo, mire las actitudes que habían y las ideas de su corazón eran totalmente incorrectas. Hemos tenido ínfulas como estas, hemos tenido pensamientos e ideas como quiero ser más alto que mi jefe, yo voy a pasar por encima de la pastora, yo voy a hacer lo que yo quiera porque es que en mí está. No, Señor. Nosotros no somos imitadores del diablo. Nosotros somos hijos de Dios, imitadores de Cristo. Vuelvo y lo repito, porque si Isaías muestra cómo el enemigo no solo irrespeta la autoridad, él la irrespetó y quiso pasar por encima de ella, quiso ser igual y antes más alto que Dios. ¿Habrá alguien que pueda superar al Señor? ¿Habrá alguien que pueda pasar por encima de la autoridad suprema? ¿Habrá alguien que lo pueda hacer? Ni siquiera el mismo diablo pudo hacerlo, porque Dios está por encima de todas las cosas y Él es la autoridad suprema en toda la tierra y en todo el universo, en todo lo que vemos y lo que no vemos. Es Dios el Todopoderoso. No es el enemigo, no es la iglesia, es el poder de Dios que se va a mover a través de la iglesia. Pero el Señor quiere que entendamos que nuestra vida espiritual no puede seguir sujeta a cosas que no tienen que ver con la nueva creación que nos ha sido dada. Irreverentes, irrespetuosos, deshonramos a la autoridad. Cuando queremos y cuando se nos fluye la lengua, entonces vamos a hacer y deshacer hablando mal de las autoridades. Para eso no nos puso Dios. Para eso no fue que nos puso. Entonces, si usted desobedece, habla mal, critica y no se somete a la autoridad, entonces, ¿de quién es usted? Eso queda como que, no, yo soy de Dios, pero su conducta, su comportamiento, su forma de hablar me está demostrando que ahí no está Dios. ¿Qué está pasando? Si nos sometemos a nuestras autoridades, podremos resistir al diablo. ¿Por qué dice la palabra? Someteos pues a Dios. Y si yo me someto a Dios, entonces ¿qué decía Romanos 13? Me someto a las autoridades establecidas por Dios. Y si someto mi vida a las autoridades que Dios establece, entonces tengo respaldo de Dios para resistir ¿a quién? Al diablo. Muchas veces el enemigo va a querer estorbar nuestra vida. Dice la palabra que anda como ladrón rugiente buscando a quien devorar. Si hay áreas débiles en nosotros, Él está intentando mirar por dónde nos puede devorar, por cualquiera de esas debilidades. Y si en nosotros está esta debilidad de la irreverencia, del no respeto a la autoridad, de la insujeción y todas estas cosas, pues entonces Él tiene un derecho legal para entrar a estorbar nuestras vidas y causar daño. Nosotros tenemos que cerrarle la puerta al enemigo, pues sabemos que el Señor Jesucristo que está dentro de nosotros nos dio autoridad, ¿cierto? Cada creyente tiene autoridad establecida por Dios. Pero ¿cómo ejerzo yo esta autoridad? ¿Con qué autoridad lo hago si yo no me someto a Dios y no me someto a lo que Dios estableció? ¿Cómo reprendo yo al enemigo? Aún a veces no necesito ni abrir la boca para decirle, diablo, quítate de aquí, porque si yo estoy en línea con Dios y camino en el orden de Dios aquí en la tierra, ¿por qué no tengo que decir mucho? Sencillamente
estoy sometida bajo la poderosa mano de Dios, puedo resistir al diablo. Diablo, no tienes lugar en mi vida. Diablo, no tienes parte conmigo. El Señor, ¿qué le dijo al enemigo? ¿Qué le dijo? Escrito está. Pero también, ¿qué le dijo? Que Satanás no tenía parte con él. ¿Cierto? Así le dijo, usted no tiene parte conmigo, diablo mentiroso. ¿Cómo lo reprendo yo? ¿Y cómo hago uso de una autoridad que yo no estoy aplicando a mi vida? Si yo me someto a Dios verdaderamente, porque someterse a Dios es someterse a toda instrucción, a toda revelación que Él nos ha dado, porque si no estaba revelado esto en el corazón, hoy el Señor le está hablando para que usted lo entienda y ya no viva más en esa condición. Pues era un estado de esclavitud que nos está llevando a vivir también mal. ¿Usted no ha visto personas que nunca se someten a nadie? ¿Usted cómo las ve? Yo siempre que he visto estos modelos, los veo mal. Siempre. ¿Sabe? Puedo tomar autoridad para proteger mi familia y cualquier mal y enfermedad y muerte y robo y lo que sea cuando yo me someto verdaderamente a Dios. Usted quiere ser ese instrumento poderoso en las manos de Dios, que cuando usted habla tiene que suceder lo que usted habla, porque el respaldo del cielo está sobre usted, pues usted está sometido a la autoridad divina. Yo quiero ser así. Yo quiero ver ese respaldo de Dios, que cuando abra mi boca porque Dios me dice que lo haga y hable una palabra de parte de Él, suceda lo que se está diciendo, por causa de que hay un respaldo sobrenatural, pues he estado bajo sujeción. Sí. Ay, entonces los que no estamos, cuando decimos el nombre de Jesús, ¿por qué entonces sucede? Sí, el Señor honra su palabra. El Señor respalda la palabra porque es la palabra, es Cristo. Y cuando usted la habla, a veces estamos fallando y hablamos la palabra y aún así está el respaldo de Dios. No quiere decir entonces que yo voy a coger esta costumbre para seguir. Entonces como Él igual me oye, Dios quiere alinear a su iglesia. Dios quiere que haya un orden en nuestras vidas y en todas las áreas, como deseamos ser prosperados en todo. En esa prosperidad Dios quiere establecer un orden en las casas, en los hogares, en los varones, en las mujeres, en los hijos. En todo Dios quiere establecer su orden divino. ¿Estamos dispuestos a dejar que el orden de Dios venga a nuestra casa? Pero es que eso es difícil, pero es que a veces parece que no pudiera, es que cuesta someterse, es que someterse al esposo, no, eso ya pasó de moda. Ay, no, que la mujer respete al marido. ¿Quién dijo? Ahorita no se deja uno de nadie, aquí toca defenderse y como sea. Que entonces que los hijos no van a respetar a los padres porque es que los padres son muy cansones y nos están molestando todo el tiempo. Pues la Biblia dice que honremos a nuestros padres. No nos gusta, ¿cierto? Esta carne no quiere entender y aceptar la voluntad de Dios, pero el Espíritu, que es uno con el Espíritu de Dios, nuestro Espíritu es uno con el Espíritu de Dios, ¿qué quiere? Manifestarlo de Dios. Por lo tanto, eso es lo que debe fluir de nosotros. La carne no continuará haciendo lo que ella quiera. Su alma y su espíritu, que ya son fusionados, son uno también, están unidos a nuestra carne. La carne y el alma se someten a la vida del espíritu. Por lo tanto, no le dé rienda suelta a su carne para seguir una vida de irreverencia, de irrespeto, de insujeción. Usted fue llamado para ser un modelo. ¿Somos ejemplo? Y mucha gente está mirando en nosotros lo que estamos haciendo. Y tenemos que ser testimonio para los inconversos y para los creyentes. Hay gente que piensa, no, como mi jefe es cristiano, llegó tarde. Como mi jefe es cristiano, entonces yo hago lo que quiero allá en la empresa.
Como mi jefe es cristiano, entonces yo paso por encima de las veces que quiera. Cuando quiero lo insulto, le digo porque él es cristiano y tiene que aguantarse. ¿Y usted? ¿Estoy pisando callos? Esto suena fuerte, ¿cierto? Pero es la palabra del Señor la que nos está enseñando acá. ¿Para qué tenemos el carácter de Cristo en nosotros? ¿De adorno? No. Para ser testigos, para dar testimonio de lo que Él es dentro de nosotros y será manifiesto a través de nosotros. Él nos da unas armas tan poderosas que tanto que el nombre de Jesús fue tomado, el mismo Padre lo exaltó a Él por causa de su obediencia, por causa de su reverencia al Padre, su sujeción y sumisión al Padre. Él fue exaltado en todo, se humilló hasta lo sumo, pero asimismo el Padre lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre que se nombre en la tierra y en todo lugar. Y en ese nombre está el poder suficiente para que cada creyente lo hable, lo declare. Y cuando usted nombra ese nombre, ¿qué sucede? Hay poder. Se manifiesta salvación, sanidad, restauración, liberación, vida sobre las personas. Entonces, si nosotros entendemos, mire lo de la sujeción, mire lo que hablaba el centurión romano. Soy hombre bajo sujeción, pero también tengo hombres que están bajo mi autoridad. Yo le digo a este ve y va, a este ven y viene. Miren esto tiene que ver con fe y obediencia. Mi fe no solo es para que el Señor me traiga la plática que necesito. Mi fe no solo es para que el Señor me responda a la necesidad que tengo. Mi fe no solo es no, mi fe también tiene que ver con esto. Para someterme. Yo tengo que creer. Dios establece una autoridad sobre mi vida. Dios establece una autoridad sobre su vida. Y si yo tengo fe, yo creo que sí puedo lograrlo y que voy a hacer la voluntad de Dios y no la de mi carne. Voy a agradar al Señor porque fuimos llamados y santificados por Él para agradarlo a Él. Ya no servimos a la carne, servimos al Señor. Entonces, Él me dejó unas armas muy poderosas. Como creyente, me ha delegado autoridad. Diga, Cristo me delegó autoridad. Como hijo de Dios, tengo autoridad y en sujeción a la orden del Señor, yo digo amén. Amén. Entonces, si usted se somete a Dios, este nombre, usted no le va a tambalear la boca, usted no va a sentir miedo, usted al contrario tiene autoridad de parte de Dios para decir, en el nombre de Jesús, mi carne se somete. La rebelión no puede continuar obrando a través de mí. Yo no puedo generar divisiones, pues ese no es el orden de Dios. Yo no puedo prestarme para hablar mal de las autoridades, estén mal o estén bien, no me compete a mí. Debo orar por ellas. Creo que Primera de Timoteo, el capítulo 2, habla acerca de esto. Ahorita no lo voy a leer, pero él dice que oremos por todas las autoridades y por los que están en eminencia. ¿Usted ora por su pastora? Oraciones de poder y de bendición o oraciones contrarias. A veces los creyentes hacemos oraciones contrarias y no nos damos cuenta. ¿Cómo así? A veces usamos nuestra boca mal y nuestra autoridad mal. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe y que oremos conforme a las Escrituras para no orar conforme a nuestra carne. La carne puede orar cosas terribles, llenas de odio y de amargura. Usted va a orar una oración de resentimiento.
sobre personas. Pero si usted está lleno del Espíritu Santo, usted orará conforme el Espíritu lo guíe. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor nos enseña esto. El Señor nos está enseñando. Muchos de pronto conocemos el tema, otros dirán, yo no sabía esto. Yo he hecho muchas cosas, pero hoy es el alto en el camino. La palabra está siendo anunciada. Ya no desconozco, ahora conozco lo que el Señor dice acerca de la autoridad y acerca de someterme. ¿Sí? Entonces vemos, ¿cuáles armas nos deja el Señor entonces para que ejerzamos autoridad como hijos de Dios? Pues Él nos ha delegado autoridad. Él tiene el derecho legal para hacerle. Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo, pero también aquí en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos. O sea que Él delegó esta autoridad sobre nosotros, pero también nos da unas armas poderosísimas. Su presencia misma está en nosotros. Y donde quiera que vamos podemos caminar en autoridad sobre esta tierra, sobre las enfermedades, sobre la economía, sobre el hogar, sobre los hijos, sobre cualquier área de nuestras vidas podemos hacer uso de esta autoridad. ¿Tiene poder? Sobre todas las cosas es el nombre, sobre todo nombre en el cual hay poder para obrar donde nosotros no podemos. El nombre de Jesús es una de estas armas. Otra es la palabra de Dios. Y la otra que conozco aquí, la sangre de Jesús. Tres armas de las que quiero hablar rápidamente. Dios nos ha entregado estas armas tan poderosas, pues nosotros estamos revestidos de Cristo, y revestidos de Cristo tenemos el poder para usar ese nombre, tenemos el poder para usar la sangre de Cristo y tenemos el poder para usar la palabra de Dios. Los creyentes debemos entender esto y vivir en ello. Porque cuando el enemigo se levanta, usted le habla en el nombre de Jesús. Usted no habla en nombre de ninguna otra persona. Usted habla en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús el enemigo retrocede. En el nombre de Jesús las circunstancias empiezan a cambiar. Porque el adversario usa a veces momentos. Vienen circunstancias, pero el diablo mete su mano para estorbarnos, oprimirnos, hacernos sentir mal, entrar en estados depresivos, en confusión, en engaño, y ahí no está operando el Señor. Ahí está el enemigo detrás de esa cortina de humo, está el enemigo trabajando, pero usted tiene autoridad para levantarse en el nombre de Jesús y reprenderlo. Porque no tiene parte ni arte con usted. Si se manifiesta una enfermedad, es una batalla espiritual la que peleamos constantemente. Y estas armas son tan importantes que no podemos dejarlas guardadas en el cuarto de San Alejo. Usted tiene que en todo tiempo verse como, imagínese usted vestido de Cristo, con un armamento espiritual sobrenatural, armamento de guerra, donde usted puede hacer uso de cada arma. Y en este caso usted lleva el nombre de Jesús, porque usted es hijo de Dios, que camina en obediencia, que camina en santidad, que es reverente, que se somete a Dios. En el antiguo pacto los sacerdotes tenían aquí una tiara, algo que decía santidad a Jehová. Y nosotros tenemos también aquí escritos hijos de Dios. Somos hijos de Dios y tenemos autoridad de parte del Señor para nombrar su nombre y para declararle al enemigo su derrota y para nosotros la victoria. Porque en el nombre de Jesús Él nos dio la victoria sobre cualquier circunstancia, sobre todas las cosas aquí en la tierra. A veces parece que no se lograra ver, a veces parece como que es imposible, a veces como que peleamos y peleamos, pero ¿qué sucede? ¿Por qué no hay respuestas? ¿Por qué no esto? ¿Por qué aquello? Dele el tiempo a Dios, porque cuando usted usa las armas que Dios le entregó, algo está operando Dios en el ámbito espiritual en su favor.
No nos desesperemos, no nos angustiemos, no pensemos Dios no me oye, Dios no. Si yo estoy caminando en el orden de Dios, el respaldo del Señor estará sobre nosotros. Amén. Entonces vemos acá, la palabra de Dios es otra herramienta. El nombre de Jesús, la palabra de Dios y la sangre de Jesús. Es un derecho legal, diga, es un derecho legal recibido del cielo. Yo puedo usar el nombre de Jesús, la palabra de Dios y la sangre de Jesús como armas espirituales, porque soy hijo de Dios. Amén. Este es el derecho legal que nos dio. No es ilegal que usted reprenda la enfermedad en el nombre de Jesús. Si el diablo le dice, ¿cuáles? Y se ríe de usted, mírelo ahí, sigue enfermo. No, usted tiene que seguir firme en la fe y confiado en lo que Dios dijo y en lo que Él ya hizo por nosotros, en lo que ya le hizo al diablo. ¿Qué le hizo? Que ya lo venció. Lo venció, por lo tanto, usted se mantiene firme en la convicción que en el nombre de Jesús hay poder. En Juan 16, 23 al 24. Tengo hartas citas bíblicas, pero voy a leer solo algunas. Juan 16, 23 al 24. ¿Alguien puede leerlo de ahí del televisor, por favor? Bueno, aunque no lo escucharían en el video. Amén. Entonces, en el nombre de quien nosotros oramos, pedimos, en el nombre de Jesús, dice, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, o sea, en el nombre de Jesús, ¿qué va a suceder? Que Él lo hará. O sea que cuando usted se dirige al Padre, debe hacerlo en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y en esa oración hay poder. Y en esa oración va a haber respaldo de Dios. Porque usted clama al Padre en el nombre de Jesús. Y todo lo que usted pida, Él lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. A veces nosotros no pedimos en el nombre de Jesús. A veces no oramos en el nombre de Jesús. A veces se nos olvida, ¿cómo así? Sí, pero Él nos está diciendo aquí cuál es el orden. ¿Quién va? El Padre. Después, el Hijo. Aunque Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. Pero Él nos muestra aquí, la oración va dirigida al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vemos la sujeción, vemos allí también el orden, vemos también, ¿cierto? Y ahí se mueve el Señor en nuestro favor. Bueno, su nombre está por encima de todo nombre. Filipenses 2:9. Aquí está escrito que no hay otro nombre por encima del nombre de Jesús en el cual podamos ver este gran poder. Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y mira el verso 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. También hay otra cita en el libro de los Hechos donde dice que en el nombre de Jesús hay salvación. O sea que por eso es que cuando hablamos el evangelio a las personas deben proclamar, declarar, anunciar este nombre y creer en él. Cuando lo confiesan y lo creen, como dice Romanos 10:9-10, que si confiesas con tu boca, que si crees con tu corazón que Jesús resucitó de los muertos, fue levantado con poder, que está vivo, y lo crees en tu corazón, te será contado por justicia. ¿Qué está diciendo?
Hay una confesión de fe constante. Cuando declaramos el nombre de Jesús, viene vida y salvación sobre nosotros. En ese nombre se salvan las personas. No es en el nombre de ningún brujo, ni hechicero, ni agorero, ni en ningún nombre de ningún apellido que a veces nosotros nos queremos como. El nombre de Jesús es poder. Y solo en Él hay salvación. Su nombre respalda nuestra misión aquí en la tierra y nos da autoridad para cumplirla. Mateo 16, 17 al 18. Mateo 16, versos 17 y 18. Dice: respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Dije 16, perdón, me equivoqué acá, estaba leyendo el 17. El 16, verso 17 y 18. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por lo tanto, en ese nombre Dios respalda la misión encomendada, porque es Cristo la roca de nuestra salvación, y sobre Él se establece la iglesia. En Él estamos establecidos, en Él estamos afirmados. Sin Él no éramos nada ni nadie. Estábamos bajo condenación, pero en Él ahora tenemos el poder y la autoridad de Dios para cumplir la misión que nos encomendó en la tierra de ser autoridad. Y ninguna obra de las tinieblas prosperará contra los hijos de Dios. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. No le huyamos al enemigo, él es el que tiene que huir, porque nosotros tenemos el respaldo de Dios y la autoridad del Señor para ejercer, para cumplir el propósito de Dios. Amén. Ahora, la palabra de Dios. ¿Qué pasa con la palabra de Dios? Es un arma ofensiva. ¿Cómo así? ¿A quién va a ofender? Ofende al diablo. Porque el diablo se ofende cuando usted le dice lo que dice la palabra. Cuando hay una... ¿Cómo? Al malo, sí señora, también ofende al malo, porque no acepta y no cree y no quiere someterse a Dios. Entonces, claro, uno le habla de Dios a alguien y hay gente que se ofende terriblemente, pero hay muchos que están esperando por este mensaje de salvación. Y la palabra lo contiene, pues la palabra es Cristo mismo. El verbo que se hizo carne se encarnó en nosotros y vino a darnos vida. Y esa palabra tiene poder. Cuando usted abre su boca como hijo de Dios, usted va a proclamar la palabra y allí habrá respaldo de Dios sobre usted. Y sobre las circunstancias, usted puede hablarle a cualquier área de su vida la palabra que Dios dice. Porque es que usted encuentra aquí versículos, promesas, respaldo de Dios en cada una de las palabras que Él pone en su corazón en el momento de la circunstancia. Hay momentos donde usted no sabe cómo orar, pero empieza a orar en el Espíritu y el Espíritu mismo le pone los versículos indicados para hablarle a la situación. Y cambia el ambiente. Empieza el Señor a generar una atmósfera poderosa donde se transforma el ambiente, donde la mente ya no está angustiada, donde su alma no se deja abatir, sino que usted camina por fe y empieza a ver los resultados, el respaldo de Dios allí. La palabra es un arma ofensiva que le recuerda a Satanás permanentemente su derrota y nuestra posición de autoridad. Usted le recuerda al enemigo cuál es su posición de autoridad. Usted es un hijo de Dios. Usted fue rescatado de allí, de ese lugar de tinieblas, pero ahora usted anda en luz.
Usted es un hijo de Dios, por lo tanto está ejerciendo autoridad, y le recuerda al enemigo que su posición de autoridad es sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo, donde usted ya es más que vencedor. ¿Cómo así? Yo cada nada me dejaba, y ese diablo venía y me metía en cuentos y yo le creía, y era él el que estaba sentado pero encima de mí, no me dejaba avanzar, no me dejaba esto, no me dejaba lo otro. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho eso? Porque no sabíamos ejercer nuestra autoridad como hijos de Dios. Entonces, aprendamos a hacer uso de ella, porque de verdad es poderoso. No somos superpoderosos. Poderoso es Dios que está en nosotros y a través de nosotros se manifiesta. Y ocurren cosas sobrenaturales cuando usamos la autoridad que nos dio. La palabra de Dios es eficaz para partir el alma y el espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sin la palabra de Dios nosotros podemos ser engañados. Pero con la palabra de Dios la luz vino para alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, y ya no andemos en engaño, ahora caminamos en verdad, porque Cristo es la verdad de nosotros. Sin palabra no hay fe, pues la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Necesitamos constantemente oír la palabra de Dios. Usted debe estar oyendo constantemente. ¿Cómo? Pues si usted lee la Biblia en voz alta, usted la va a oír. Si usted pone un audio con la palabra, la pone en audio, usted la puede estar escuchando constantemente. Cuando usted se congrega, por eso es tan importante congregarse. Hoy no está tan de moda, para muchos se ha perdido la costumbre de hacerlo, pero yo les animo, vuelvan a congregarse. La congregación ahorita es virtual y presencial. Pero usted puede usar cualquiera de las dos herramientas, pero no deje de hacerlo. Congréguese. El Señor dice que es bueno estar en comunión con los hermanos, y usted al otro lado de la pantalla en su casa no podrá tener comunión con sus hermanos. Necesita que de vez en cuando venga a la iglesia, y aquí la palabra no dice de vez en cuando, dice que cada que podamos hacerlo, hagámonos. Debemos reunirnos, determinar en el corazón, porque ahí oímos ¿qué? La palabra. ¿Qué es predicada? La palabra de Dios, y usted está siendo alimentado constantemente de ella, y su fe se fortalece. ¿Para qué? Para enfrentar las cosas que es cuando sale uno de aquí, usted no sabe qué hay que enfrentar. Pues las adversidades que nos vienen a veces. ¿Alguien estaba preparado para el COVID? Nos coge por sorpresa, nos coge a veces. ¿Estamos llenos de fe para vencer toda esta circunstancia? ¿Estamos listos para enfrentar cosas que no esperábamos? A veces no lo estamos. A veces la iglesia está débil por falta de comer y alimentarnos con la palabra. Necesitamos constantemente llenarnos de ella. La sangre de Jesús cubrió, no solo en el antiguo pacto la usaban la sangre del cordero para cubrir el pecado, ¿cierto? Para el perdón, para cubrir, no para quitarlo. La sangre del cordero inmolado, Jesucristo el Señor, fue suficiente para quitar de nosotros el sello de muerte, de maldad, de pecado que había, y fue puesto el sello del Espíritu Santo ahora en nosotros. Somos pertenencia de Dios. La sangre fue suficiente para limpiarnos de toda maldad. Entonces la culpa que estorbaba nuestras vidas y la comunión con Dios el Padre ya fue quitada a través de Jesucristo. El derramamiento de su sangre fue poderoso, suficiente para librarnos de la culpa, para quitar la condenación, y para que ahora tengamos acceso a la presencia del Padre.
Por eso tenemos esta autoridad. Usted puede decir confiadamente: entro al trono de gracia, a la presencia de mi Padre, por la sangre preciosa de Jesucristo. Yo tengo entrada. El diablo a veces nos pone engaño. Usted no puede entrar porque usted sigue siendo pecador. Usted no puede entrar porque esto y aquello. Y usted: es que yo ya no vuelvo a orar porque Dios ya no me oye. Yo la embarré y Dios ya no me escucha. La sangre fue suficiente para perdonar, para limpiar, para quitar de nosotros el lastre del pasado y el pecado que estaba en nosotros. Esa naturaleza ya no es compatible con la nueva creación. Usted tiene la sangre de Cristo en todo su ser. Fue derramada y está dentro porque ella fluye y trajo vida. En ella está la vida. Usted tiene la vida de Dios dentro de usted. La sangre es tan poderosa que pagó un rescate eterno. Hebreos 9:12. ¿Cuánto poder hay en esa sangre? Que la redención que nos entregó fue de una vez y para siempre. Él lo hizo una sola vez y para siempre. Este sacrificio no lo podemos volver a repetir. Ay, Señor, otra vez es que volví a pecar, entonces necesito que te vuelvas a sacrificar por mí. No, Él lo hizo eternamente, una vez y para siempre. Y esa sangre tan poderosa nos liberó. No podemos seguir viéndonos en el estado de muerte y condenación y de pecadores, pues en Cristo usted no está condenado. Usted fue llamado a ser nueva creación. Usted está bajo el pacto de sangre. Usted pertenece al Señor y toda promesa que Él habló sobre su vida se cumple, porque en esa sangre hay poder y la redención fue suficiente para usted y para mí y para todo aquel que cree. Rescatados de tinieblas a luz, de muerte a vida. La vida que está en la sangre de Jesús nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. La sangre marca la ruta que nos lleva al Padre, nos da libertad para entrar al lugar santísimo. Antes no se podía, había un velo, pero ya fue quitado. Podemos entrar al lugar santísimo y adorar y entrar allí a la presencia del Padre, porque su vida está bajo pacto. Fuimos comprados con esa preciosa sangre. La vida de Jesús por la nuestra. Él dio su vida, por la mía. Y ahora tenemos este gran regalo, que estamos bajo pacto. Y allí no hay vuelta de hoja. Somos de Dios. Y en esa sangre, cuando usted sale, esa sangre está sobre usted. No necesita estar diciendo: me cubro con la sangre de Cristo, me cubro con la... No, usted ya está cubierto con la sangre de Cristo, porque Él nos revistió de ella y nos dio vida. Cuando una enfermedad viene, ¿qué decimos? Esa sangre poderosa, el ADN ya está y fluye a través de nosotros trayendo vida. Se rompen maldiciones, se destruyen enfermedades, se destruye toda obra de maldad por esa sangre de poder, porque Cristo venció al enemigo por nosotros. Ese derramamiento de sangre no fue en vano. Ese derramamiento de sangre tenía que ver con las generaciones, y Él dio todo por nosotros y por todas las generaciones en rescate, para que muchos que crean puedan ser salvos, lo conozcan y sean también lavados y purificados con la preciosa sangre. Estas cosas tan poderosas son las que el Señor nos enseña y nos entrega. Creámoslo, hagamos uso de ello, no nos dé temor. El diablo quiere ponernos miedo. Ay, si yo digo en el nombre de Jesús, ¿será que va a pasar? Créalo y va a ver. Él dijo que en mi nombre pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Él dijo: en mi nombre hablarán otras lenguas. En mi nombre echarán fuera demonios.
porque el demonio nos saca corriendo a nosotros a veces. Nosotros tenemos la autoridad de parte de Dios. Aprendamos el orden de la autoridad. Sometámonos a Dios y a las autoridades que Él establece. Sometámonos a la palabra, sometámonos a la voluntad de Dios y tomemos lo que Él nos está dando, las instrucciones, para ver resultados poderosos en el nombre de Jesús. Amén. Le invito a que se ponga sobre sus pies, vamos a orar. Gracias al Señor que me permitió traer esta palabra hoy. Amado Señor, te exalto, te glorifico, te honro en este día. Gracias por hablarnos y enseñarnos quién eres tú, Señor, y quiénes somos nosotros delante de ti. Te agradezco infinitamente, Padre eterno, por mostrarnos estas herramientas, estas armas poderosas como son la palabra de Dios, el nombre de Jesús, la sangre del Cordero, por enseñarnos la sujeción, la sumisión, el respeto y la honra a la autoridad que estableces, por enseñarnos, Señor, que debemos orar por nuestras autoridades gubernamentales, terrenales. Señor, donde quiera que vamos, siempre habrán autoridades encima de nosotros y también nos das autoridad para ejercer autoridad sobre otros. Señor, que podamos hacerlo en la sabiduría de Dios, en el temor verdadero, siendo testimonio y ejemplo, porque imitamos a Cristo, no imitamos las tinieblas. En las tinieblas vemos el modelo que Satanás estableció, fue de irreverencia, de irrespeto, de deshonra, de obstinación, de rebeldía, Señor, pero en nosotros ha sido destruida esta naturaleza caída en Cristo. Tú mismo deshiciste el poder del pecado para que no siga operando a través de nuestras vidas. Tenemos una nueva creación y en esa nueva creación tú nos enseñas la sumisión, el respeto, el someternos a las autoridades en amor, con temor, con sabiduría, Señor, porque toda autoridad que has establecido, tú lo hiciste, Señor. Por lo tanto, tú dices, sométanse todos, sométanse cada uno a las autoridades establecidas por Dios. Hoy te pedimos, Señor, que perdones nuestras malas actitudes. Si hemos tenido comportamientos de rebelión, hemos tenido conductas equivocadas frente a esta enseñanza que hoy nos das, nos estás redarguyendo el corazón. Perdónanos y ayúdanos, Espíritu Santo, para no vernos más a la imagen del mundo y tinieblas, sino que la imagen de Cristo sea la que tome lugar verdaderamente en todo nuestro ser, en nuestro carácter, en nuestro temperamento, en todo. La imagen de Cristo, la naturaleza de Dios en nosotros sea manifestada en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Muchas bendiciones para todos mis amados hermanos. Dios les guarde.